Entonces vamos a entrar en la unidad 2, primera ley de la termodinámica. Entonces, veamos las competencias que pretendemos alcanzar. Está la joven Rosa Lira, Paola Lira, ¿puede leer? Rosicela. Sí, ya. ¿Podemos leer? Ya. Unidad 2, primera ley de la termodinámica. Competencia. 1. Aplica la primera ley de la termodinámica a un proceso que comprenda un sistema. 2. Presenta los 4 procesos comunes que se presentan en un sistema. 3. Introduce conceptos de entalpía y colores talentes. 4. Presenta los dispositivos más comunes en volumen de control. 5. Resuelve los problemas representativos. Ya, entonces vamos a ver la primera ley de la termodinámica. Para mí, la primera ley de la termodinámica es la ley del, como se puede decir en términos muy coloquiales, la ley del libertinaje. La primera ley te autoriza, puedes hacer lo que quieras. Quiere decir que la energía se puede transformar una en otra sin restricción para la primera ley de la termodinámica. O sea que le llamo yo la ley del libertinaje. Pero sabemos que uno no puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Ni lo que le venga digamos, ni lo que se le ocurra simplemente, sino hay ciertas restricciones en el entorno. Entonces, la primera ley nos va a hablar de que la energía se transforma una en otra y no nos dice qué restricciones hay. La número 2 dice, presenta los 4 procesos. Vamos a hablar en la primera ley del trabajo, y el trabajo se presenta en 4 situaciones. A presión constante, trabajo isobárico. A temperatura constante, trabajo isotérmico. A volumen constante, trabajo isócoro. Y trabajo adiabático también hay. Así que son 4. Luego dice, introduce los conceptos de entalpía. Sí, está en nuestras tablas la entalpía y los calores latentes. Dice, bueno, los calores latentes hemos visto en mecánica de fluidos. Calor sensible, calor latente. Un calor era que la cantidad de calor que le agregábamos hasta que se ponga a hervir, y cuando hervía se ponía a evaporarse, era el calor latente. Luego, sistemas abiertos, vamos a ver válvulas, toberas, bombas, algunos dispositivos comunes. A ver, la introducción. Por favor, ¿nos puede leer la joven Carla? Carla Vargas. Ya, ingeniero. La primera ley de termodinámica comúnmente se denomina ley de la conservación de la energía, una forma más general de conservación de energía en comparación a la conservación de la energía mecánica. Incluye efectos de transferencia de calor y energía interna. Ya, sucede que los que han logrado llegar hasta trabajo energía en física 1, se ha visto esta formulita. Todo trabajo que realice una fuerza diferente a un resorte o al peso del cuerpo era igual a la suma de energías cinética, potencial, elástica y rotacional. Estamos viendo 4 energías mecánicas. Era la ecuación del trabajo y las energías mecánicas. Eso en física 1.
allí en física 1 no estudiamos calor, no tomamos en cuenta otros, solo mecánicas. Entonces llega la termodinámica y le agrega o el efecto de la transferencia de calor y la energía interna. Antes de pasar a esa diapositiva diremos que la energía cinética está asociada a la velocidad. Está asociada a la velocidad la energía cinética. Esa es su característica, la energía cinética, la velocidad. Mientras que la energía potencial, aquí debo cambiar aquí. Aquí debo decir que esto es potencial. Depende de la gravedad, más bien de las alturas. Ya. Entonces, la energía potencial depende de las alturas. La energía elástica depende de cuánto está estirado un elástico, de las longitudes elongadas o comprimidas. Son las tres que estamos mostrando, las energías mecánicas. Esto de las energías mecánicas más relevantes en los sistemas abiertos, en las bombas, en las toberas, difusores, mientras que en sistemas cerrados no nos va a significar, no nos va a ser preponderante esto. Pero la termodinámica lo incluye a todos. Entonces, aquí estamos mostrando la energía rotacional, también aquí no está bien anotada. Aquí también, a ver. Entonces la energía rotacional está asociada con las velocidades angulares. Esas W son velocidades angulares. Bueno, pasando a la primera ley de la termodinámica, entonces todas esas energías y se agregan dos cosas importantes. El calor y la energía interna. Esos son los dos términos que se agregan ahora en la primera ley de la termodinámica. O sea que si no están esos dos, no es la primera ley de la termodinámica, sería conservación de la energía o relación del trabajo y las energías mecánicas, pero tomando en cuenta los efectos de transferencia de calor y la energía interna, es la U grande, vamos a llamarle energía interna, y si es delta es variación. Entonces, esta es la primera ley de la termodinámica, la vamos a usar en sistemas cerrados de esta manera. Y está un tanto voluminosa, pero en primera ley sistemas cerrados, la verdad que esto se simplifica. Generalmente no hay cambios de energía cinética, potencial, elástica en los dispositivos industriales, o sea, no le están cambiando de un lado para otro un tanque, un cilindro, está estático. Entonces, generalmente vamos a obviar, y algunos libros directamente anotan
de esta manera. A ver. Aquí están las simplificaciones. Entonces, la primera ley de la termodinámica aplica a un proceso sistema cerrado. Generalmente, salvo que nos digan otra cosa, pero en la mayoría, estas energías cinéticas, potencial, elástica, pocas veces están, y la rotacional más preponderante en sistemas estáticos, no está trasladándose a velocidad en la industria. Entonces, por ejemplo, aquí, si hay un resorte, sí se va a considerar la energía elástica en el cilindro de la izquierda. Pero si vamos como al cilindro de la derecha, no hay elástico. Entonces, por sí en algunos problemas aparecen, pero la fórmula completa es como aparece, como aparece arriba. A ver dónde está el factor para habilitar mi lápiz. Entonces, esta es la fórmula completa, pero en su mayoría de los casos las energías mecánicas vamos a prescindir, salvo que aparezca un resorte. Entonces, más vamos a trabajar en esta: calor menos el trabajo igual a la variación de energía interna. Eso se va a ver de manera más frecuente en sistemas cerrados, y en sistemas abiertos va a haber energía cinética, va a haber algunas, más que todo la cinética. En compresores, turbinas, va a haber sí. Ingeniero, Diga, entonces ahí la Q viene a ser calor sí, calor y W transferido. trabajo. Sí, así mismo. Y la delta U, variación de energía interna. Ahora están escritos como magnitudes extensivas. Con mayúscula también existe con minúsculas como intensivas cuando se divide entre la masa. También cabe recordar, como dijimos, el calor cuando salía, el calor era positivo o era negativo. Eso hay que recordar del principio. El calor era positivo cuando cedía o cuando recibía. Y entonces, esos dos detalles, el trabajo, cuando recibe el sistema, cómo es, y cuando el sistema realiza, cómo es. El calor, si ingresa, cómo es, y si sale hacia afuera, cómo es. Entonces dijimos que el calor, como esta flecha, sería negativo, ¿no? ¿Recuerda? Si yo tengo el calor entrando, sería positivo, ¿no es cierto? En el caso del trabajo, el trabajo cuando sale hacia afuera, diga, claro que sí, él está recibiendo, ¿no? Gracias. A ver, gracias, joven. Listo. En cuanto al trabajo, es el comportamiento al revés, dijimos, ¿no? Cuando el trabajo sale, digamos, este cilindro se eleva hacia arriba. Cuando el trabajo sale hacia afuera,
entonces el trabajo es positivo. Y si el trabajo ingresa a ver, entonces cuando el trabajo ingresa más bien, en este caso es la compresión, el trabajo es negativo. Entonces, eso vamos a requerir recordar en los siguientes en adelante. Muy bien, entonces un poquito más aquí, una diapositiva más y luego ya podemos hacer ejercicios, solo que me falta detallar los tipos de trabajo. Me salté esto, aquí está. Bueno, el 4.2, de acuerdo a la secuencia de nuestro libro, dice la primera ley para un ciclo. Este es un ciclo el que estamos viendo, un ciclo de potencia, en este caso una generadora, estamos viendo de energía eléctrica, por decir. Tiene una caldera, un caldero diríamos, un caldero donde se le agrega energía, o sea, combustión de gas puede ser. Este es un ciclo de vapor, porque la Guaracachi tiene dos tipos de ciclo. Tiene de ciclos abiertos de Brayton, le dicen que son con aire. Este es un ciclo de vapor y tiene un ciclo combinado, la parte de combinado sería esto. Está el joven Sánchez, a ver, a Sánchez le vamos a buscar, él está en Guaracachi. José Sánchez está trabajando por sí, ¿no? Debe estar operando este ciclo. José Sánchez. Ingeniero, ¿cómo está? Buenas tardes. Ahí muy bien. Ah, ya, muy bien, está en Guaracachi, ¿no es cierto? José, ¿está trabajando? ¿Está ocupadito? ¿Nos puede contestar? No, ahorita no, que algo de ocupado el ingeniero. Dígame. Ya, tenemos dos tipos de ciclo, ¿no? Ya los ciclos abiertos de Brayton y los de el ciclo combinado, ¿no? El caldero, el caldero está por ahí, es grande, ¿no? Este caldero trabaja a gas, ¿no? Hola. Creo que hay algún Hola, problema. ahí el copio bien. Ya. Entonces, en un Hola, ciclo... ¿me escuchan? Hola, José. Estábamos diciendo de que siempre en un ciclo hemos definido un ciclo termodinámico desde un estado, puede ser en cualquier punto de estos, puede ser a la entrada de la turbina, por decir, puede ser a la entrada de turbina o la salida, la sustancia de trabajo, que en este caso cuando el ciclo de vapor es agua, siempre, cada vez que da la vuelta por aquí, siempre al volver a ese punto adquiere el mismo estado, sus mismas características, sus mismos parámetros, temperatura, presión, siempre. Entonces, como veremos aquí nosotros, dice que la primera ley de la termodinámica para un ciclo
es que todos los calores, el que entra, el que sale, es igual a todos los trabajos. El W trabajo, Q es calor. Entonces, todos los calores, por un lado se está agregando a través de la combustión y por otro lado en el condensador se está retirando calor. La fuente alta es el Q de la caldera y la fuente baja es el Q del condensador que está botando al medio ambiente o al río ese calor. Por otro lado, los trabajos, hay un trabajo que está ingresando a la bomba. Aquí hay un trabajo que entra a la bomba. Y hay un trabajo que sale de la turbina. Entonces aquí lo que hay es transferencias de calor y lo que hay es producción de trabajo. Ingreso de trabajo, producción de trabajo. Dice que en un ciclo, la primera ley dice, todas tus sumas de tus trabajos, estos dos trabajos, el de la bomba y el de la turbina, sumados son igual a estos dos calores. O sea que la energía se está transformando calor en trabajo. Más adelante, cuando veamos la segunda ley de Newton, la segunda ley de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica es interesante. La primera es la ley que te dice que una energía se convierte en otra. Por ejemplo, aquí el calor se está convirtiendo en trabajo, por decir. Viene por aquí líquido, agua, aquí se le agrega energía, pero tremendamente hasta que se convierta en muchos casos vapor recalentado. El vapor recalentado es un vapor de alta energía. Entonces eso ingresa a la turbina y a la turbina la hace rotar ahí al chocar con sus aspas, dice, y hace de que mueva un árbol y de ahí está saliendo energía, digo, en forma mecánica ya. Luego, ese vapor que ha producido energía en la turbina no le transfiere toda su energía, sino que todavía tiene algo casi condensándose, sale, y eso casi condensándose no puede trabajar con eso la bomba, entonces tiene que condensarlo y otra vez para bombear a la caldera y otra vez volver a la turbina. Entonces, ese es un ciclo. Y lo que vemos nosotros aquí son cuatro cosas. Calor de la fuente alta, donde está la caldera, y calor que está botando el condensador. El condensador lo acaba de enfriar y condensar para que pase a la bomba. Entonces, en un ciclo, toda la suma de trabajos es a la suma de calores. Eso es para la primera ley, para un ciclo. Este es un ciclo de potencia y también hay ciclos de refrigeración. Ingeniero. Diga. Y aquí, digamos, en este ciclo, ¿dónde empieza a generarse el trabajo? Porque supongamos que esto va a llegar a un momento donde va a estar en cero, ¿o no? O sea, cuando pone en funcionamiento este ciclo, Exacto. o sea, empieza a funcionar, digamos, la caldera, ya está colocado el fluido de trabajo que es agua, cierto tipo, un agua especialmente tratada para el ciclo. Eso quería que nos relate un poco el joven José, pero creo que no está con muy Así, buen audio. ingeniero, José, es un agua demineralizada. Hay una planta de que la entre al caldero, hay una planta de tratamiento de agua, donde se le hace osmosis inversa. También una máquina que le saca los minerales al agua mediante electrólisis. Pues el agua hay que irla totalmente sin conductividad, que sea una, digamos, sin conductividad, que sacarle todos los minerales para que sea, digamos, siempre líquido, digamos, el que entre al caldero y así evitar daños en el material del caldero, o sea, por partículas, sílice, arenilla. Antes de que entre al caldero, el agua se lata. Hay una planta de tratamiento de agua. ajá, para que no sea corrosivo, ¿no? Es un tratamiento especialmente para estos fines, Sí, ¿no? correcto, que no tenga conductividad el agua. Claro, ya es uno de sus parámetros, claro, de mediciones es la conductividad del agua, en este caso, otro es pH, ¿eso no? Ya, Sí, una nosotros consulta, manejamos un parámetro de 1500 siemens. ya,
¿qué le digo? ¿Me están escuchando a José, no? ¿Los demás? ¿Sí? Hola, Sí, hola, los ingeniero. demás. Una cosita, José. ¿Alguna vez lo han parado el ciclo y la secuencia en que ha empezado a funcionar el ciclo? Primero seguro que han tenido Perdón, que Inge, el caldero, ¿no? La bomba. recortaba lo ¿Ha que es visto ingeniero. un inicio, inicio después de un mantenimiento, un inicio del funcionamiento del ciclo? Ah, ya, sí, primero es eso, ingresamos, como digamos, hay dos modos para hacerlo, generar el ciclo que usted está mostrando ahí en la figura. Puedes generarlo por los gases calientes de escape de dos turbinas gas, o ya Espera un sea que el ratito, mismo José. cero Lo voy a tiene aumentar de volumen, casi no lo estoy pudiendo unos escuchar quemadores, en mi podemos máquina ya. inyectar Un ratito. gas José, natural, quemamos dentro del cero y ahí produce el vapor. Ese seríamos, obviando las turbinas de gas, sí, digamos, meterle gas al cero, donde se inicia, digamos, todo eso. José, ¿nos puede repetir un ratito? Le he aumentado, estaba aumentando volumen. ¿Nos puede repetir, por favor? Hola, José. José, ya. Ya, la pregunta era, ¿en qué momento empieza a producir trabajo? Trabajo, dice joven. ¿Quién preguntó? Yo, ingeniero. Harold. El joven Harold. Sí, en Ya, el ciclo, resulta digamos, ser ahí. que en la práctica hay todo un protocolo de inicio de funcionamiento del ciclo, ¿ya? De acuerdo a los procedimientos de la empresa y del equipo, pero quien produce trabajo aquí es la turbina, ¿ya? Fruto de que ahí llega el vapor recalentado, vapor de alta energía. No sé si eso estaba preguntando, joven. Harold, Sí, sí, ingeniero. Entendido. ya, entonces, y eso no estaba relatando el inicio de funcionamiento de puesta en marcha del joven José. Hubiera sido interesante visitarlo a esta planta, no sé si estarán visitando. Se José, puede, Inge, se podría, solo haga su solicitud y yo mismo personalmente se puede llegar ahí a los que vienen en la cita. no están prohibidos Si quiere por también el... podría enviarle información de las placas, especificación de la máquina, su entrada sus opciones de entrada, opciones de salida, todo eso, Claro, están para que usted en los explique tableros de mejor con la control, ¿no? teoría cómo serían los casos para hacer. Ajá. Dígame, hace rato no lo hemos escuchado, ¿ha visto cuando han puesto en marcha después de una etapa de mantenimiento, algo, cómo empiezan a poner en funcionamiento? ¿Cuál es primero? Seguro que Sí, la bomba es sí, uno de los primeros, ¿no? de cero sería, le llaman arranque en frío, le llaman, de cero sería como eso, ver que el agua esté dentro del parámetro de conductividad. Luego ya, digamos, bueno, inyectar esa agua al caldero. Una vez inyectada el agua, el paso 2 sería, digamos, agregarle calor al caldero, o sea, mediante cuestión, como usted dijo, gas natural es lo que usábamos en este caso. Y bueno, ir monitoreando la calidad de vapor. Primero sale agua, después viene el vapor húmedo, después viene el vapor seco y ahí ya lo monitoreamos los 500 grados centígrados a presión de 200 bares. Esas son las que 200, manejamos ya, el ciclo ya está en su funcionamiento nominal, digamos, operativo. 500 grados de vapor a presiones 200 bares. 200 bares creo que es 0,1 ¿Se megas, ¿no? escuchó? Sí, sí, ya. El, la No sé si potencia, escuchó, Inge. la parte última se cortó un poco. Dijo 200 bares, dijo a 500 grados Celsius. Eso podemos comprobar con nuestra tabla, ¿no? A ver, comprobemos con tabla. ¿A qué temperatura? A 500 grados Celsius y 200 bares, dijo, ¿no?
Hola, hola. Ya. Sí, ingeniero, lo escucho, ¿me escuchó? Es que la señal por rato no se escucha muy bien. Ya. Decía 500 Celsius y 200 bares, ¿no? Ya. Entonces continuamos. Continuamos. Ya, primero vamos a ver entonces los sistemas cerrados. Ya se sabe que los sistemas cerrados, si nosotros recordamos su definición, los sistemas cerrados solo intercambian energía, pueden intercambiar energía, calor, trabajo, pero lo que no hacen es intercambiar masa con el con el medio exterior. Pero sí pueden intercambiar energía. Ya, entonces vamos a empezar con la parte de primera ley aplicada a un proceso en un sistema cerrado. Hay un conceptito más que aquí nos falta ver. El concepto de entalpía. Por favor, puede leer Ana Paola está, o Indira Garrido. Indira. Sí, Buenas Inge. tardes. Ya, Indira lee ella, después nos va a ayudar la joven. Ya. Entalpía. Del griego entalpos, es una magnitud termodinámica simbolizada con H, que es la cantidad de calor que recibe o cede un sistema durante una transformación isobárica, es decir, a presión constante. Y esa Ya. fórmula. Muy bien, matemáticamente es una combinación de dos propiedades. La energía interna más presión por volumen. A esa suma llamamos entalpía. En realidad son dos energías, digo dos partes, ¿no? Una es la energía interna más el PV. Ya, entonces también está en nuestras tablas. Verán ustedes, si nosotros vemos las tablas, siempre es mayor, la entalpía siempre es mayor a la energía interna. Si vamos a la tabla de saturación, a ver, en estos dos últimos minutos, vamos a la tabla de saturación. Por ejemplo, a la 301, 307. En la primera columna está la temperatura, la segunda está, a ver, vamos a ir mejor con nuestra pantalla. A ver nuestra tabla, así mirando mejor. Ya voy a compartir y ya estamos con un minuto, pero podemos aprovechar. Miren nuestra tabla. Verán ustedes que, por ejemplo, para 10 grados, por decir, tengo la presión, tengo el volumen F, volumen G, después estamos pasando la energía interna del líquido, la energía interna de gas, miren. Ahora la comparamos con entalpías, miren. La entalpía F, 42, igual. La entalpía de gas, 2519.
Entonces yo le estaba diciendo de que la entalpía es la suma, ¿no es cierto? A ver, 2500, mire, 2300, siempre mayor. En cuanto al líquido, sí está igual, pero la del gas siempre mayor, mire. Eso quería mostrarles. Muy bien. Entonces, ya hasta, ya hasta primera ley, ya vamos a empezar a hacer ejercicios. Ya estamos de nuevo. Hola, hola.
Muy bien, entonces vamos a un primer ejemplo. Vamos a sacar de nuestro libro. Vale, que a llegar a la página.
Voy a hacer beber y no hay por fin. ¿No están trabajando? Solamente para mí. Para lo digo virtual. ¿Y? ¿Tienes el número de teléfono? De la cantidad oficial, pues evidentemente hayamos tenido totalmente un colapso del sistema hospitalario. Hemos estimado una cantidad de gastos y más estimación que se hizo más fue que se prepararon las camas, se preparó el personal, se prepararon las colaboraciones, se pidieron respiradores, se compraron respiradores y se preparó el mercado para medicamentos. Santa Cruz pasa por una curva de receta sostenida, un índice de bajo contagio, lo cual no significa que el departamento de mayor número de infectados y de fallecidos tenga que descuidar las medidas de bioseguridad. Se hacen evaluaciones importantes en el sucedido en el mega rastrillaje en La Paz y esta comunidad de Segundo Castro. Señor Graciela, para que adelante, por favor, en nuestra unidad móvil. Ese corte la han comprado en el centro. No sé. No sé dónde le dan. Ya, enseguida estamos entrando al primer ejemplo. Qué bárbaro esto. A ver. Hola, hola, estoy pegando al Paint, estoy teniendo esa dificultad. Ahorita abrimos. Listo, ingeniero. Tranquilo. Tome su tiempo. No estoy afligido porque ya estoy tardando mucho. Muy bien, entonces ahí tenemos el primer ejemplo, el 4.8. Dice un pistón sin Ingeniero, fricción. Hola, Un hola. ratito, ya, lo puedo copiar al enunciado para que así quede en el cuaderno. Claro que Porfa. sí. Ya. Entonces, el enunciado dice un pistón sin fricción se mueve hacia arriba una distancia de 5 centímetros, mientras se agregan 200 julios de calor. Calcule el cambio de energía interna del vapor si el resorte está originalmente sin estirarse. Dice ahí vapor de agua, ¿no? Entonces, nosotros escribimos primero, ahora, además tenemos la primera ley de la termodinámica. Antes solo teníamos las tablas y una información. Entonces, decimos datos.
A ver, ¿qué tenemos? Una X del resorte. Yo le llamaría X2 del resorte. Puedo llamar resorte. Tengo X2, 5 centímetros. Y pongámosle X1, vamos a considerar dónde está, entonces 0, X1. Siempre es conveniente empezar de donde está para no estar poniendo X2. 0, donde está. Después dicen, mientras se agregan 200 julios de calor, miren, un dato nos están dando ahí. Calor, ¿positivo o negativo? Ahí va la pregunta ya. Cuando se agrega es positivo. Perfecto, entonces 200 julios de calor. Ya está. La figura lo tenemos ahí. Calcule el cambio de energía interna del vapor si el resorte está originalmente sin estirarse. O sea que me está pidiendo delta T. Digo delta U. Aquí no tengo el delta, pero lo voy a escribir. O sea que me está pidiendo el delta U. Eso es lo que nos pide, o nuestros datos, nuestro primer bloque. Ahora, la pregunta siempre es ¿de dónde voy a calcular la delta U? ¿De dónde? ¿Quién maneja el delta U? Las tablas y maneja la primera ley. No tengo muchos datos de presión ni de temperatura, entonces la primera ley de la termodinámica, recordando, es calor calor del 1 al 2, o sea, del 1 hasta el 2. Este es un proceso menos trabajo, también del 1 al 2. Luego al otro lado está la delta. Está la delta de energía cinética. Está el delta de la energía potencial. Como nuestro sistema no se mueve, los dos van a estar 0. La otra inclusive, la delta Ingeniero, diga, tuviéramos un dato más que es el peso, ¿cierto? Los 60 kilogramos del cilindro. del cilindro. Podríamos agregar abajo, sí, hay que tomarlo en cuenta. La elástica o la energía rotacional más delta U. Ya, delta U. Entonces, aquí podemos simplificar lo que no nos interesa. Energía cinética 0, energía potencial 0, energía elástica no. Esta rotacional también la anulamos. Entonces, nuestra formulita va a quedar, simplemente calor menos el trabajo
igual la energía elástica más la variación de energía. Generalmente la potencial, la cinética, generalmente esas tres que están anuladas, generalmente, incluso algunos autores ni lo escriben, y algunas veces aparece la elástica. A ver. Entonces aquí es delta. Ya esos términos existen. A ver, de todo esto, calor ya tenemos. El trabajo es lo que hay que razonar, cuatro tipos de trabajo existen, y lo que nos pide es la energía, la variación de energía interna. Entonces, la parte que tenemos que trabajarlo es la parte del trabajo y la parte de energía elástica. La energía elástica tiene todos los datos, aquí habría que agregarle sí aquí. Émbolo hay que decir. Hay un detallito más que hay que agregar aquí. Cuando hablamos del resorte habrá que anotar su K también. Para que esté completo los datos. Ahí su K. Ahí mismo es 50 kilopascal. No, kilonewton sobre metro. Ese dato del resorte nos faltaba. Después tenemos que anotar del émbolo. Entonces su masa del émbolo es 60 kilogramos. Listo. Ingeniero, el émbolo es el pistón, ¿cierto? Sí. Pistón, émbolo. Cilindro, émbolo. Cilindro, pistón, correcto. Pongámosle esa aclaración entonces. ¿Listo? Ya, entonces podríamos pensar nosotros podríamos pensar en tablas y en la primera ley de la termodinámica. Entonces aquí, de esta fórmula vamos a calcular de ahí vamos a calcular la variación de la energía. Que va a ser igual a, despejando, va a ser calor menos el trabajo más o menos esa energía elástica. Ahora, para eso necesitamos alistar todo. Calor tenemos, trabajo y la energía elástica nos falta. Entonces, aquí cuando se razona qué tipo de trabajo es, si nosotros vemos ese cilindro, ese pistón, todo el tiempo va a actuar ese peso, ¿no es cierto? No va a cambiar. Entonces, se llama trabajo a presión constante. Entonces, el trabajo tiene esta fórmula.
si el cilindro no cambia, o más bien dicho, si el pistón no cambia de peso, no se coloca otros pesos, entonces tiene masa constante, entonces el trabajo que hace ahí es trabajo a presión constante. O sea que va a haber peso sobre área, eso se va a mantener constante. Entonces de ahí viene el razonamiento. Trabajo a presión constante. Y tiene una formulita. El trabajo es presión, para presión constante, es así, volumen 2 menos volumen 1. Esa es su fórmula. Presión, aquí la presión es el mg del émbolo masa de émbolo por gravedad sobre el área. Así. Esa es la presión. Y el volumen, volumen 2 menos volumen 1, teniendo el diámetro y teniendo la altura, le podemos calcular el delta. O sea que el volumen, la variación de volumen va a ser este. Esta va a ser la variación cuando sube 5 centímetros aquí. Volumen 1 no puedo calcular, volumen 2 tampoco, no tengo esa altura inicial, pero el delta, podemos calcular el delta. Entonces, cuando existe un pistón que no modifica su masa, nadie le ha aumentado ni le ha disminuido, eso es trabajo a presión constante. El pistón hace trabajo a presión constante. Y el resorte va a ser tomado en cuenta en el lado de la energía elástica. Entonces, ¿qué falta aquí? El trabajo prácticamente estaría casi calculado, me falta calcular el delta. O sea, el delta B, el delta B el delta B es igual volumen 2 menos volumen 1. Como no puedo calcular cada uno, pero yo puedo calcular el volumen de esta parte. O sea que aquí tengo yo un cilindro. Aquí tengo un cilindro y aquí tengo un cilindro. Este volumen. Este volumencito con los 5 centímetros. Área por altura. Más abajo podría bajarle eso. Aquí. Ese cilindrito lo que va a subir 5 centímetros. Eso lo calculamos. Eso con la fórmula del cilindro. Entonces, aquí le pongo pi. El pi por r al cuadrado, en este caso diámetro al cuadrado. Diámetro al cuadrado sobre 4.
Ya, entonces yo tengo el delta B, tengo el trabajo lo voy a tener cuando multiplique las dos cosas, la presión y el delta. Calculemos las dos, la presión, masa del émbolo, pero además hay un detalle aquí. Hay que poner presión del émbolo. La presión, recuerden con un ejercicio anterior cuando hicimos, la presión va a ser la presión atmosférica más la presión del émbolo. Eso y al delta viene ahí, ¿no? Y el delta. Ingeniero, esa otra ley es igual de presión. Esa solamente el émbolo estamos sacando abajo. A ver. A ver, no se está entendiendo muy bien esa parte. Muy bien. Ahorita aclaramos. Ya. Muy bien. Entonces, estamos diciendo que estamos analizando la parte del trabajo. El trabajo le estamos catalogando como un tipo de trabajo a presión constante. Su fórmula es esta. Pero sabemos que nosotros trabajamos con presiones absolutas. ¿Quiénes están actuando de manera constante? El peso del pistón y la atmósfera. Esa es la presión que genera trabajo a presión constante. El resorte está tomando en cuenta la energía elástica. Entonces, esa presión tiene dos partes. Presión atmosférica más la presión del émbolo. Eso es la presión constante. ¿Se entiende eso, por favor? Y luego el delta B, variación del volumen. No tengo volumen 1 ni 2 para restar, pero yo tengo directamente la cantidad que sube la altura, entonces con eso yo puedo calcular la variación del delta B, o B2 menos B1. Por favor, ahí era la pregunta. Falta aquí por altura. Falta, hasta ahí es la área por altura, hasta ahí. H. Es lo mismo que el X2 del resorte, pero también sirve H. Aquí le vamos a poner H. Para efectos del volumen, nosotros le llamamos H. A ver dónde está. Clic. Ya, a ver aquí. Ahí está, H. Eso es lo que va a subir el volumen y es igual a la cantidad que se va a comprimir el resorte. Ahora sí completo el joven. Ahí tenía la duda el joven. Hasta el momento era área. Entonces calculemos, mire, el pi, o sea, lo que sabemos, el 3.1416, creo el pi. El pi por 5 por 10 a la menos 2. Vamos a trabajar en metros. Metros al cuadrado. Cuadrado. Aquí es menos. ¿Cuánto estaría saliendo eso? Ese delta. Aquí está. Por. A ver, un ratito. Hay un detallito aquí. Este 5 es afuera. A ver, un ratito aquí. Ahí. Ya, el pi.
Diámetro estamos viendo allí, 20 es esto. 20 por 10 a la menos 2. Eso va en paréntesis. Aquí. El diámetro al cuadrado. El 2 para el 10. Ahora afuera por 5 la altura. Sí, así mismo. Entonces, vamos a ponerle el metro ahí para que no nos olvidemos. Listo. Y aquí también metros. Listo. Ahora sí va a salir bien. Sobre 4. Igual. Ya, calculamos por favor eso. A ver, por favor, verifiquen los demás. Sí, también me sale eso, mi ingeniero. Ya, entonces ya no hago cálculo yo. Confiamos en ustedes. 0,0. Ya. Metros cuadrados. O metros cúbicos sería ya. Listo, ya está. Muy bien, ya tengo el volumen delta B. Ahora lo que me falta son las presiones. Entonces, habría sido interesante calcularle el área aparte, ¿no? A ver. Aquí abajo tenemos que calcular el área. Digo, la PE, calculémosla por separado. Entonces, masa del émbolo 60 kilogramos por 9,81. Metros sobre segundo cuadrado. Entre, ya aquí otra vez el pi por el diámetro al cuadrado por 20 por 10 ya, ¿cuánto es la presión PE? Falta la entre 4 aquí, ¿no? Dividido entre 4, sí. Entre 4 falta aquí. Hay que agregarle aquí otro paréntesis. Bueno, ya, ¿cuánto es esa presión? A ver, verifiquemos por favor. Sí, me sale lo mismo, ingeniero, también a mí. ¿Lo mismo? 18.000. 735. 735 pascales.
Ya. Coma 72. Ya. Esto no me está gustando, sí. Muy pequeñita mi letra. Ya. Entonces ya tenemos la presión y solamente queda reemplazar. Ya siendo coherente con las unidades. Presión atmosférica 100.000 sería, ¿no? Pascales. Eso es lo que nos ha indicado el libro en ausencia de otra restricción. Más 18.735.72 Pascal multiplica al delta volumen. 0.0016. Ya está. Igual, el trabajo ese, ¿cuánto es? Verifique, por favor. Sí, ingeniero, sale eso. Julius. Ya está el trabajo, entonces solo falta la energía. Esa energía la podemos calcular también. La energía, como es X es 0 directamente, el delta U igual, perdón, delta E. Ya. Ingeniero, disculpe, Entonces, diga. la X1, ¿de dónde la tomamos en cuenta? ¿La tomamos en cuenta de donde se encuentra estático el pistón? Sí, va a ser X2 al cuadrado, ¿no?
Ya, entonces, estaba preguntando el joven que la X de dónde se va a medir. Depende del problema. En este caso coincide desde donde está exactamente hasta donde está suelto el resorte, hasta donde sube. En otros casos hay topes y no siempre depende del problema. Entonces, en este caso nos coincide. Entonces, cuando nos coincide desde el punto inicial hasta donde va, entonces la X1, 0, le aplicamos ahí. Sí, ya debo estar compartiendo. No, todavía no. No, Entonces, compartimos. no, todavía no está completo. Ya, entonces, como verán, estábamos en reemplazar la energía elástica, ¿no? El 1/2 nos falta eso, para que esté todo completo. Entonces, 1/2. ¿Estamos viendo ahora sí? Sí, Estábamos escribiendo la energía elástica, ponemos la K, la constante 50 kilonewton. Vamos a tener que poner 50 por 10 a la 3 newton sobre metro. Para que salga en paz, todo coherente las unidades. Entonces, a la hora de reemplazar las distancias, x2, 5 centímetros, menos 0. Como el otro es 0, entonces directamente el 5 por 10, todo en unidades adecuadas, menos 0. Ya, me dicen por favor la energía, ¿cuánto es la elástica? La energía elástica. Sí, ¿no? 62,5, ¿no? 62,5. Esto es Julius. Listo, reemplacemos ahora con todo eso. La delta calor positivo 200, ¿no? 200 julios menos el trabajo 189, ¿no? 189,97 julios menos la energía está 62,5 julios. Igual ya. Eso sería nuestro resultado. Muy bien, es para empezar,
¿Dónde pueden estar las dudas? En el tipo de trabajo. ¿Cuándo considerar presión constante? Eso puede ser. Así que el siguiente vamos a seguir y yo les voy a completar las fórmulas de nuestra... Ingeniero, aquí en la variación de energía interna, Diga, entonces ahí cuando es negativo puede también salir positivo, ¿cierto? ¿O siempre va a salir negativo? no siempre depende si ha ganado o ha... A ver, aquí, ¿cómo podemos interpretar esto? Ha bajado la energía interna. A ver, ¿por qué ha bajado? Sucede que, a ver, ha recibido calor, ¿no? Sí. Ha recibido calor, se ha expandido hacia arriba. Entonces, eso ha debido generar bajada de energía. ¿Nuestro resultado cuánto dice nuestro libro? Es la 4.8. Varía con 2 unidades menos 49. Ya. Entonces, sucede que cuando se le agregó el calor 200, pero hizo trabajo y además el resorte, o sea, se expandió. Al expandirse pierde energía interna. Si, digamos, habríamos mantenido el volumen constante, la energía se habría mantenido. Es como cuando cargas un tanque de gas, le pones a un estrecho espacio. ¿Qué pasa con el tanque cuando cargas gas? Se calienta, ¿no es cierto? Se Pero enfría porque el tanque de gas el gas es frío. cuando vas gastando, se enfría. Cuando le cargas, ¿qué pasa? Se calienta, ¿sí o no? Sí, Entonces, correcto. entonces cuando esto ha salido negativo, ha disminuido. En el resultado final ha disminuido la energía interna, la agitación de las moléculas adentro. ¿Listo? Muy bien, entonces, sí, sí, lo que está adentro. Sí, o sea, tienes vapor. A ver, la pregunta dice, un pistón sin fricción se mueve hacia arriba una distancia de 5 centímetros. Ya tenías vapor, ¿ya? Ese vapor, pues, debido a la presión que tiene ese vapor, lo ha subido hacia arriba el pistón, lo ha expandido. Ahora, esa energía que ha incorporado, el calor que ha puesto, creo que ha sido insuficiente como para mantener la energía. Más bien, ha perdido energía. Pese a que ha incorporado, ha perdido energía las moléculas adentro, la energía interna. Cuando es negativa, ha perdido energía. Seguro que ese vapor, al expandirse, ha perdido energía. Ha hecho un trabajo sobre el medio y eso implica pérdida de energía. O sea, el 200 le han agregado, sí, pero no ha sido suficiente como para que la energía sea positiva. Si, digamos, usted ve ahí el 200, si le habrían agregado 400, o sea, le han agregado, es como que usted le ha agregado, en los hechos, si nos imaginamos, un caldero, como que la llama está bajita, no ha sido suficiente más que para suspender esto y al final, el resultado final, que ha bajado la energía interna. Listo, entonces creo que esta última parte no lo he grabado. Lo vamos a grabar. Hasta ahí sería entonces hoy día.
vamos a completar 1 o 2 ejercicios más, aunque esta semana terminamos ya. Listo, ingeniero. Hoy, el miércoles, tendremos que hacer sistemas abiertos, sistema cerrado y abierto, y el viernes segunda ley, y con eso despachamos nuestra materia. Nos dedicaríamos a dar pruebas suaves. Ya, muy bien, jóvenes. Entonces, yo voy a completar las fórmulas de los tipos de trabajo y les voy a mandar, o lo vamos a ver a detalle el miércoles, ¿de acuerdo? Es más conveniente sería que les mande ya. Entonces voy a repasar para grabar, voy a repasar. Hemos resuelto el ejemplo 4.8, pero estuvimos en el anterior grabación, no sé si ha terminado la grabación, pero lo primero que hemos hecho es tomar los datos. Hemos tratado de personalizar para el resorte. El desplazamiento desde ese estado del pistón ha tenido 5 centímetros, la X1, 0, entonces mi punto inicial va a ser el punto donde está el pistón, su constante. Indica el problema de que se le agregan 200 julios de calor, eso es positivo porque el sistema en nuestro cilindro émbolo nos pide calcular el cambio de energía interna. Por otro lado, en el gráfico nos presenta el dato de émbolo pistón, masa 60 kilogramos. Eso es importante para el cálculo de la presión. Después, nuestro diagrama completamos, acudimos a la primera ley de la termodinámica y ahí hemos escrito completa, pero en realidad se anula la cinética, se hace 0. La potencial también se hace 0. La elástica no, la rotacional también se hace 0. Si ya percibo en el enunciado que no hay las demás, incluso la puedo ignorar y escribir solo la que aparece. Luego, nos quedamos entonces con calor menos trabajo igual a la variación de energía interna. Despejando la variación interna, sería calor menos trabajo y pasa a restar la variación de energía elástica. ¿Por qué la energía elástica está presente? Porque hay un resorte. Entonces tengo eso y vamos a proceder a calcular lo que nos falta. Si en el despejado veo que el calor ya tengo, perfecto, el trabajo es lo que nos falta calcular. Entonces hay que calcular eso. El trabajo falta calcular y falta calcular la energía elástica. Entonces estamos viniendo aquí a hacer nuestros cálculos. El trabajo, ese trabajo estamos catalogando trabajo a presión constante. ¿Quiénes son constantes? El pistón, su peso de 60 actúa todo el rato, desde el estado 1 al estado 2, y la atmósfera. Entonces, la presión constante es presión atmosférica más la presión del émbolo. Eso multiplica al B2 menos B1, pero como no tengo ni el B1 ni el B2 y tengo la subida que ha tenido el pistón, entonces simplemente calculamos delta B, variación de volumen, pi por diámetro cuadrado sobre 4. La presión del émbolo es masa del émbolo por gravedad sobre área. Entonces tengo ya la presión del émbolo, tengo el volumen, nos faltaría aquí la energía elástica. Bueno, eso lo hicimos al final. Primero hemos calculado el trabajo. Entonces reemplazamos presión atmosférica más la presión del émbolo por el delta B, nos salió 189,97 julios. También el delta B hemos calculado el pi por diámetro al cuadrado cuartos, 0.016, y finalmente la energía elástica. Si ya tenemos todo, entonces hemos procedido a llevar los datos calculados
y hemos reemplazado y nos sale menos 52,47. Varía en 3 unidades con los resultados de 49. Eso puede ser por algún cálculo redondeado tanto en el área. Con que el área nosotros pongamos un decimal menos, ya varía. Entonces, eso puede ser la fuente de variación. Hemos dicho de que salió negativo porque por más que se le agregó energía, calor no ha sido suficiente como para aumentarlo, su energía de las moléculas, debido a que ha sufrido una expansión al hacer fuerza sobre ese pistón. Ha sufrido una expansión y por eso que la energía interna es negativa, porque ha disminuido. En los hechos, las moléculas han disminuido su grado de agitación. Al expandirse se han sentido más libres. Muy bien, eso es entonces el ejercicio, el primer ejemplo. Ok, Muy bien, entonces con eso yo tengo que completar mis fórmulas y traer para sistema los 4 tipos de trabajos para sistema cerrado y para sistema abierto los dispositivos. Muy bien, jóvenes, gracias. Entonces, si les mando Ya, listo. puedo estar indicando algunos ejercicios porque ustedes no están capacitados en lo de los tipos de trabajo, entonces algunos ejercicios, no van a ser todos de esta parte, son hartísimos. Voy a seleccionarlo ya. Muy bien. Tengan muy buenas tardes. Ha sido un gusto, jóvenes. ok.